ellos están actualmente en ejecución, pero por el tema de la norma en la ley de presupuesto del año... Culminó la interrupción. Igual la presidenta puede después solicitar más participación. Como presidenta de la comisión, después me lo pide lo del congresista Glave. Para concluir, presidente, en realidad sería bueno que quede claro que hay algunos grupos parlamentarios que no votamos a favor de este presupuesto porque era centralista, porque habían aprobado que más del 70% esté en el gobierno nacional y no se ha aplicado hasta ahora una regla que permita que los gobiernos regionales y locales tengan la plata desde el día 1, y eso nos ha amarrado a un presupuesto centralista, presidente. Solo para aclarar una cosa que ha dicho la congresista Beteta, solo 2 grupos parlamentarios exoneraron la posibilidad de que esto no vaya a comisión, presidenta. Y ese es parte del problema que tenemos, que deberíamos tener claridad de cómo ocurre, porque claro, con la firma de Fuerza Popular y un solo grupo adicional ya se puede exonerar de trámite de comisión, y tenemos este tema, que es que ahora quisiéramos tener la certeza de que esto que vayamos a aprobar vaya a tener los fondos, presidente. ¿Congresista Beteta? Hay una, todavía, para la presidenta de la comisión, todavía tengo una relación de intervinientes, ¿ah? Todavía falta. Pero, ¿Dos? A ver, como presidenta de la comisión, congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, es importante quizás aclarar a los colegas congresistas. No voy a enfrentar a los congresistas que representan a la región y a los que representan a Lima, pero hay muchas diferencias que quizás no se puede percibir. En las regiones hay obras que se han paralizado, en los municipios también se han paralizado obras, y muchas veces la práctica parlamentaria también ha permitido que cuando se tratan de proyectos urgentes como es este proyecto, que se trata de transferencias presupuestarias, por ello entendemos que ha habido la buena voluntad de los distintos voceros de pasarlo directamente a este pleno para que todos podamos tomar conocimiento y en función a ello decidir a través de los votos. Colegas congresistas, vuelvo a señalar, son obras que deben continuar con lo que ya se habían iniciado. Se ha dado lectura qué es lo que va a beneficiar si aprobamos este proyecto de ley. Y finalmente, la democracia es clara. Escucharemos los aportes de los colegas congresistas y la votación definirá, y cada región, cada pueblo tendrá que decir respecto de la posición que podamos tomar de manera responsable cada uno de los colegas congresistas, como también las bancadas. Muchísimas gracias, presidente. Ok, entonces continuamos con la lista de oradores. Congresista Quintanilla, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando debatimos con verdades a medias, estamos debatiendo falsamente. Yo quiero empezar señalando, señor presidente, que no estamos en contra de la aprobación de esta modificación, pero estamos actuando absolutamente en forma irregular. Se nos ha alcanzado la propuesta de dictamen para aprobar esta modificación, y se aplica una ampliación de agenda que dice el proyecto 2537, la Junta de Portavoces en sesión quincenal 18 acordó la exoneración. No es cierto, señor presidente. Hay una ficción aquí. Hay 2 firmas, la de Fuerza Popular del congresista Salaverry, que representa a 59 congresistas, los de Fuerza Popular, y más abajo del congresista Jorge del Castillo, de la célula parlamentaria aprista, que representa a 5 congresistas. Total, 64 congresistas representados por 2 congresistas supuestamente estarían acordando la exoneración de que vaya a la Comisión de Presupuesto, comisión especializada y donde responsablemente debería ir este proyecto, señor presidente. Porque a su vez, 64 no es la mitad de 130. Se quiere pretender, señor presidente, y aquí solo contar que somos 112 congresistas.
O sea, los congresistas no partidarizados no existen. Por decisión arbitraria, señor presidente, estamos excluyendo. Es una especie de mini golpe de Estado al interior del Congreso y esto es una posición antidemocrática, señor presidente. No podemos permitir que esta forma irregular de debatir en el Congreso se siga perpetuando, señor presidente. Este dictamen, esta exoneración no cuenta con la aprobación ni siquiera, señor presidente, de los voceros que representan a la mayoría simple de este Congreso de la República. Y eso es una perversidad, señor presidente, que no podemos permitir. En segundo lugar, yendo ya por el contenido del proyecto, señor presidente, nosotros hemos debatido el año pasado y presentado como Nuevo Perú un dictamen en minoría que decíamos que el presupuesto de inversión pública del Estado debería darles mayores prerrogativas y facultades a los gobiernos regionales y municipales para que puedan planificar la ejecución de la inversión pública en el país. Sin embargo, se prefirió aprobar lo que presentaba el Ministerio de Economía y Finanzas a través del proyecto de dictamen de la ley de presupuesto, que era una ley absolutamente centralista, señor presidente, y que concentra el 75% de la inversión pública en manos de los ministerios del gobierno central y solo 12 y 13% de la inversión pública en manos de los gobiernos regionales y municipales. Lo que ocurre, señor presidente, que la ineficiencia por la cual no se le entrega a los gobiernos regionales y municipales es igual o mayor en el gobierno nacional. La corrupción supuesta que se daría en los gobiernos... Continúe, por favor. La corrupción supuesta que se daría en los gobiernos municipales y regionales es menor incluso que la que supuestamente se daría en los ministerios del gobierno central, señor presidente. Señor presidente, no sé si me está atendiendo, estoy haciendo una crítica directa a la forma como se conducen los debates en este Congreso de la República. Resulta, señor presidente, que ni siquiera esta intervención está siendo escuchada por los dos, el vicepresidente Mauricio Mulder y usted, señor congresista, presidente del Congreso. No están escuchando, están hablando de otras cosas, señor presidente, no les interesa el país. Están permitiendo que se festine trámites exonerando irregularmente, señor presidente. Esta es una exoneración que no cuenta ni siquiera con la mitad de los congresistas representados, que somos 130, señor presidente. Creo, señor presidente, que estando de acuerdo con la aprobación de este dictamen, señor presidente, este debería volver a Comisión de Presupuesto para que ahí se expongan las razones y se desnude realmente, señor presidente, que el presupuesto que aprobamos para el presente año, señor presidente, es un presupuesto ficticio que no refleja la realidad. 30 segundos para que culmine. Señor presidente, decía que el presupuesto que tenemos vigente es un presupuesto centralista, es un presupuesto que no obedece a la realidad, señor presidente, y estas sucesivas modificaciones. No dice la congresista Beteta, para mayor información le voy a alcanzar un texto sustitutorio. Señor presidente, eso complica más la cosa. Ni siquiera el repartido originalmente y el publicado en el portal es el que estamos debatiendo. Estaríamos debatiendo uno que acabaría de ser propuesto en este momento, señor presidente. Eso es irresponsabilidad. Yo planteo, señor presidente, estando de acuerdo con aprobar esto, que se regrese a Comisión de Presupuesto para que realmente ahí, señor presidente, se dé el debate y realmente aprobemos con responsabilidad. Estamos legislando al margen de la realidad, señor presidente. Estamos legislando, festinando trámites, burlando la Junta de Portavoces con solo 2 firmas, señor presidente, que ni siquiera representan la mayoría del Congreso, excluyendo a 18 parlamentarios que les guste o no les guste, señor presidente, como el grupo autodenominado Avengers y los independientes, son congresistas que tienen iguales derechos que nosotros, señor presidente. Esto, señor presidente, para evitar esta festinación y este atropello, debo volver a la Comisión de Presupuesto, donde responsablemente se debata, señor presidente, y nos traigan un informe. Estamos de acuerdo con el proyecto, pero no estamos de acuerdo, señor presidente, con la forma arbitraria y prepotente como se pretende aprobar. Gracias. Muchas gracias. Sí, estoy escuchando atentamente, pero habría que modificar el reglamento. El reglamento habla de los congresistas representados en bancadas en la Junta de Portavoces. Es verdad lo que usted dice. Son 64 votos, pero eso dice el reglamento. Eso es lo que establece el reglamento.
Tiene la palabra el congresista Arana, Marco Arana. Gracias, presidente. Efectivamente, desde el Frente Amplio, el presidente, hemos planteado que no existe la voluntad política del Congreso, ni menos del Ejecutivo, de avanzar en un proceso de descentralización que no es solo administrativa y política, y no solo tampoco de competencias, sino que es fundamentalmente de recursos. Y efectivamente la ley de presupuesto nos muestra que muchas veces el interés y el trabajo que hacemos aquí en el Congreso apunta más bien a cómo seguir las reglas del equilibrio fiscal, a cómo redistribuir los recursos, pero no a modificar el corazón mismo del problema del centralismo agobiante en el país. Y cuando se han hecho algunos intentos y avances en el proceso de descentralización, como lo vemos en el sector salud o educación, se han transferido competencias y no necesariamente los recursos que permitan que esas competencias puedan implementarse. Y tampoco se han proporcionado las herramientas adecuadas para preparar bien a las administraciones de los gobiernos locales y regionales, de manera que efectivamente puedan ser más eficaces y más eficientes en el gasto de los recursos públicos. Porque como lo experimentamos, presidente, a nivel nacional, en medio de la situación de restricción que hay de recursos que tiene que ver con el diseño de un presupuesto centralista y muchas veces que no considera como un eje central los derechos sociales, y en ese sentido no se cumplen, por ejemplo, las metas del Acuerdo Nacional que apuntan a un incremento sustantivo y progresivo con metas claras en materia de mejorar el presupuesto en salud, en educación, en vivienda, o en los temas que la bancada del Frente Amplio siempre ha recordado, en materia, por ejemplo, de elementos y presupuesto y recursos para fortalecer la gestión ambiental del Ministerio del Ambiente y una acción intersectorial que permita que no solo estemos pensando en metas de crecimiento económico, que son importantes para el país, pero que si no promovemos un crecimiento económico, sin que se destruyan las lagunas, sin que se sigan envenenando los ríos, se sigan depredando los mares, o como pasa ahora en la discusión sobre la prohibición progresiva del plástico, dándole mayor capacidad y recursos al Ministerio del Ambiente para que lo pueda hacer. En ese sentido, presidente, si el presupuesto, por un lado, no es más descentralizado o efectivamente descentralista, si el presupuesto no comienza por priorizar los temas en los que tenemos grandes brechas en materia de salud, de educación, de vivienda, de medio ambiente, los problemas están allí, presidente, y esas son nuestra responsabilidad. En cuanto al proyecto de ley específicamente que se ha presentado, no quiero reiterar en los mecanismos de cómo se respeta el debido proceso para que pueda ir por las comisiones, se debata adecuadamente, más aún cuando la Comisión de Presupuesto tiene el expertise y las capacidades para un análisis detallado. Pero sí quisiera señalar, presidente, que lo cierto es que tenemos alcaldías que están planteando seriamente el problema y lo sabemos que por ley no hay otra manera, es que tiene que ser por ley autoritativa del Congreso que efectivamente se pueda modificar la ley de presupuesto. Esperemos, en ese sentido, presidente, que pueda haber un debate mucho más rico este año en la aprobación de la ley de presupuesto con enfoque descentralista y con enfoque de justicia social y ambiental que le estamos debiendo a nuestro país. En la bancada del Frente Amplio pensamos que hay que apoyar el proyecto de ley porque sin duda, para comenzar, presidente, se trata ya de asignación de recursos para proyectos que tienen la buena pro y que no han sido observados y que en realidad, efectivamente, por la burocracia que aún existe y las trabas que el Ministerio de Economía y Finanzas pone muchas veces a los municipios locales, lo que ocurre es que estos podrían verse impedidos de que aquellos proyectos que ya han obtenido la buena pro y que no han tenido además observaciones, efectivamente pudieran superarse las restricciones que hay
ya dado que no pudieron llegar a hacer el consentimiento de la Buena Pro al 31 de diciembre de 2017 y el proyecto de ley busca que efectivamente se puedan otorgar esos recursos a las municipalidades. Por esa razón, en la bancada del Frente Amplio, exigiendo que el presupuesto de este año, presidente, tenga un debate que realmente no solo sea en el interés de los congresistas, cómo me voy a la parte de anexos para ver qué parte de plata me da el Ministerio de Economía. Tiempo adicional a culminar. Seria, presidente, sobre cómo este Congreso garantice una descentralización efectiva, con recursos que puedan pagarle las pensiones que les adeudamos a los jubilados, con recursos que puedan mejorar los salarios de los trabajadores públicos, con recursos que efectivamente puedan fortalecer y priorizar las obras en salud, educación, en vivienda, en transportes, que necesita nuestros gobiernos locales y regionales. Que ese sea el debate verdadero, porque de otra manera siempre vamos a estar buscando colocar parches por ley para que efectivamente el presupuesto y las competencias y requerimientos que tienen los gobiernos locales y regionales se queden trabadas. Nosotros reclamamos efectivamente que se puedan tener mucho más cuidado. Exigimos, presidente, que la Comisión de Presupuesto pueda tener debates mucho más amplios en estos temas y no se usen procedimientos de manera indebida. Por último, para terminar, presidente, y aunque es un tema que tiene que ver directamente con un pedido que le hemos dirigido a usted el 15 de mayo, pero quisiera aprovechar la intervención, presidente, para recordarle y pedirle que le hemos dirigido el oficio 761 de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, pidiéndole que en aras del debate y los avances que estamos teniendo en los 6 proyectos de ley y el dictamen para la prohibición progresiva del uso del plástico, fue el congresista Guido Lombardi que en la penúltima sesión solicitó a la presidencia que se ponga especial énfasis aquí en el Congreso para que se proceda a prohibir. Culmine, por favor. El uso de plásticos de un solo uso, tanto sorbetes como productos de Tecnopor, en las actividades del Congreso de la República. Demos, presidente, trámite y un gesto, una señal clara a la ciudadanía de que aquí en el Congreso, así como hay un esfuerzo por reducir el tema del uso del papel, también comencemos a dar el ejemplo de la prohibición progresiva del uso del plástico de un solo uso y del Tecnopor. Ese oficio le hemos remitido, presidente, el 15 de mayo, es el oficio 761 y esperamos una respuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Ochoa. Un segundo, un saludo, por favor, señor relator. Señores congresistas, la representación nacional saluda a la delegación de ciudadanos ileños que se encuentran en las galerías y a todos los pobladores de la provincia de Hilo, quienes están celebrando su 48º aniversario de creación este 26 de mayo. Se encuentran acompañados del congresista y vicepresidente de la República. Congresista Ochoa. Presidente, si me lo permite, me pide la interrupción el congresista Horacio Pacori. Congresista Horacio Pacori tiene la interrupción. Muchísimas gracias, congresista Ochoa. Solamente, señor presidente, ratificar de que si bien es cierto, este proyecto de ley responde a un mecanismo de ablandamiento normativo que podría agilizar o garantizar inversiones de los gobiernos subnacionales, nosotros tendríamos que destacar 2 preocupaciones. Como ya lo ha manifestado la congresista Marisa Glave, es que el decreto de urgencia 004 que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas podría restringir pues la asignación de los presupuestos necesarios. Y el otro tema que me preocupa es que al aprobar esta norma podríamos estar abriéndole el paso a aquellos proyectos de inversión que, si bien es cierto, han ganado la Buena Pro y no han llegado a consentirse debido a que existen algunas irregularidades, se podía viabilizar proyectos de inversión que tienen algún tipo de irregularidades, señor presidente. Congresista Ochoa. Presidente, en paréntesis señalar, presidente, en 10 segundos, que el Cusco, la región Cusco, al 100% se encuentra en estos momentos paralizada
por una protesta respecto a la falta de cálculo y a la inadecuada determinación del Estado de subir los combustibles, que han determinado un paquetazo de 14% en este incremento del combustible, que permitirá obviamente, presidente, que los productos de pan llevar puedan encarecerse. Alentamos para que el gobierno se pueda rectificar en el tema, presidente, y no generemos una ingobernanza nacional. Al respecto, presidente, quiero señalar que el proyecto de ley que estamos conversando y debatiendo el día de hoy, para nosotros que venimos de provincias es consustancial, es importante, por la sencilla razón, presidente, que cuando se asignan recursos a los municipios distritales, el MEF tendría que determinar que eso ya no retorna, porque las expectativas están generadas, y por el contrario, encontrar los mecanismos para garantizar que la asistencia técnica no se permita que los procesos de licitación, presidente, se tengan que caer y caer por los vicios que se han establecido en la administración pública para el otorgamiento de las buenas pros en las obras. Presidente, por señalar un ejemplo, presidente, en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco se inició el proceso en el mes de julio. Sin embargo, todo este proceso logró concluir en diciembre del mismo año, presidente. Y por misma razón, curiosamente, presidente, el propio sistema del SEACE se cae. Y no lo abre en las temporadas de fiestas. Y recién lo hace el día 28. Por tanto, recién podría registrarse y dar el otorgamiento de la buena pro. Por la misma razón, este gobierno local de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco es negado en la posibilidad de que niños y niñas de la institución educativa inicial número 90 no tengan la oportunidad de seguir estudiando. Una infraestructura que además ya está destruida, una infraestructura que no está en condiciones para que los chicos puedan estudiar, porque los niños están acomodados en espacios, en hogares, en diferentes lugares para seguir estudiando. Para nosotros, presidente, este proyecto de ley es importantísimo. Que sabemos, presidente, que el Ministerio de Economía y Finanzas se va a negar. Que sabemos que el Ministerio de Economía además emitió un informe diciendo que esto no era posible. Pero claro, presidente, como lo ha pretendido hacer con el reajuste económico, se tratan y se pretenden de agarrar de los más débiles. ¿Qué nos dice el Ministerio de Economía, presidente? Que esto significaría pensión 65, reducción de 41%, que el recorte de Juntos sería 37%, que la reducción de Caliwarma sería 22%. Claro, presidente, es fácil seguir agarrándose con los más débiles. Que nos diga el Ministerio de Economía el cumplimiento de esta ley que vamos a aprobar, cuánto de eficiencia le tiene que exigir a la SUNAT para que recaude a que los deben. Y con esos recursos, presidente, cubrir lo que falta. Porque recursos efectivamente los hay. Pero es fácil, presidente, chantajear al pueblo y decirle: no puedo aprobar este proyecto de ley porque voy a reducir pensión 65, porque voy a reducir Caliwarma, porque voy a reducir el programa Juntos. Así no se puede gobernar, así no se puede decir que en este país exista equidad. Por eso, presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto porque me parece importantísimo para mi región y para que los municipios distritales tengan la oportunidad, que habiendo dado el otorgamiento, tengan y mantengan sus recursos, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Quiero iniciar saludando y felicitando al autor de este proyecto por haberse preocupado por los gobiernos locales. Asimismo, también a la presidenta de Comisión de Presupuesto, quien ha sido muy claro. Efectivamente, presidente, en el año 2017 se ha asignado presupuesto para la ejecución de obras en los diferentes gobiernos locales, gobiernos regionales y también en las universidades. Yo quiero una pequeña participación del congresista Ochoa. Efectivamente, en un solo día, el Ministerio de Economía ha querido comprometer ese presupuesto para continuar en el 2018. Pero no ha sido posible, señor presidente, porque muchos gobiernos locales no cuentan con servicios de internet y otros servicios para poder comprometerlo el día 28 de diciembre.
En tal sentido, yo felicito y saludo, y efectivamente yo quisiera que todos los que efectivamente estamos aquí como congresistas de las diferentes regiones, hagamos eco para que se devuelva el presupuesto, lo que corresponde al año 2017, y se culminen las obras que se han quedado pues en un 40, 50, 60%, y que esto, señora presidenta de la Comisión de Presupuesto, también sea pues al 100% y sean beneficiados todos los gobiernos locales, todos los gobiernos regionales y las distintas universidades. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Lombardi. Muchas gracias, señor presidente, colegas, muy buenos días. Hay varias observaciones que hacer al proyecto de ley en debate. Más allá de las observaciones de fondo, de forma que hizo el congresista Quintanilla, hay algunas de fondo, y es que no se puede prorrogar los gastos del 2017 al 2018 sin el debido financiamiento. El proyecto de ley que estamos discutiendo, señor presidente, colegas parlamentarios, tiene una vulneración clara a los artículos 47, 43, 77 y 79 de la Constitución, porque afecta el principio de competencia presupuestaria y la prohibición de generar gasto. Vulnera también el artículo 76 del reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley orgánica. El proyecto, señor presidente, relaja los criterios de ejecutabilidad porque dice que deben otorgarse con una buena pro consentida, sino que bastaría la buena pro otorgada. Esta medida no tiene financiamiento adecuado. La continuidad de los proyectos de inversión del año 2017, señor presidente, se debe atender con cargo al presupuesto del 2017. El proyecto de ley, en cambio, propone financiarse con recursos de saldos extraordinarios, los RO, los cuales no existen a la fecha, e incluso para financiar la continuidad al 31 de marzo se cambió la fuente de financiamiento con el decreto de urgencia 004 para otorgarle a estas operaciones oficiales de crédito ROC, y con ese decreto supremo ya se agotaron los recursos del ROC. Por último, señor presidente, señalar que esta medida implica un mayor costo para el Estado de aproximadamente 432 millones, que es el saldo de lo solicitado a lo ya financiado por la continuidad de los proyectos. Se comprende posiciones como la del congresista Ochoa, que requiere de esos recursos para atender la continuidad de proyectos en su región, pero no se pueden hacer, congresista, con todo respeto, por intermedio de la presidencia, sin el adecuado financiamiento. Es por eso que yo anuncio, y estoy seguro que mi bancada me seguirá en esto, el voto en contra del proyecto en discusión, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, congresista Tapia. Gracias, presidente. Quiero saludar al autor del proyecto, el congresista Martí Elizama. Y bueno, también saludar la decisión que ha tomado la Comisión de Presupuesto a través de la congresista Karina Beteta de poner, digamos, darle la importancia a este proyecto de ley. De manera puntual, presidente, la ley 3693 del Presupuesto General de la República de 2018 decía bien claro de que se tendrían que financiar los proyectos de inversión que al 31 de diciembre del 2017, además de estar registrados en el SEACE, pues tenían que haber sido consentidos. Se ha dado el caso, presidente, incluso en mi región Cajamarca, por ejemplo, en la municipalidad distrital de Yacanora, en la municipalidad de Llama, Pimpingos, Querocotillo, Huarango, La Coipa, Tabaconas,
Niepos, San Bernardino, Catache. Presidente, aquí hay montos de inversión por 37 millones, que lamentablemente, presidente, pues incluso se da la buena pro, pero no fue consentido en el año 2017. Prácticamente, presidente, Cajamarca, la región más pobre del Perú, y ahora incluso hablamos de que somos partícipes de la descentralización. Este es el momento, pues. Este es el momento para apostar por la descentralización.